A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En el año 1500, un nuevo territorio asomó a la naciente geografía mundial. Vicente Llanes Pinzón, navegante español, fue desviado por una tormenta y llegó sin quererlo hasta las playas de un país, hasta ese momento desconocido. Poco tiempo después, Pedro Álvarez Cabral llegó de nuevo a ese mismo lugar y lo bautizó como Tierras de la Veracruz. Más tarde, aquel inmenso y exótico territorio fue llamado Brasil. Y su independencia definitiva tuvo características extrañas, no decididas en medio de alguna famosa batalla, como en el resto de América. En 1807, Napoleón había invadido a Portugal y Juan VI, gobernante portugués, se trasladó con toda su corte a Brasil. Allí gobernó hasta el año 1821, cuando una revuelta lo obligó a volver a Europa y quedó gobernando su hijo Pedro. Al año siguiente, Pedro declaró la independencia con el famoso grito de Ipiranga y se proclamó emperador, llamándose Pedro I de Brasil. Así, de manera calma, fue alcanzada la independencia de Brasil, un día como hoy, 7 de septiembre de 1822. Quedaban grabadas otras luchas y el nombre de algunos mártires como Tiradentes, pero por fin, tan extenso y variado territorio era autónomo a partir de aquella proclama de Ipiranga. Y Brasil, una gran nación, casi un continente, con sus selvas y sus mares, con sus pueblos tan variados, se iniciaba una vida que 200 años después sigue buscando sus sueños. Las principales noticias del día. Titulares. 4 escenarios se perfilan con el cierre de 4 mesas de diálogo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se abstiene de tramitar la terna de Iván Saquicela. El Tribunal Contencioso Electoral desbloquea la consulta de Yas Unidos 8 años después. En el segmento de opinión, 2 temas de actualidad. En política internacional, energía como arma. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, El no de Chile. José Hernández, Chile y Boric vuelven a la realidad. Noticias del día. 4 escenarios se perfilan con el cierre de 4 mesas de diálogo. Han pasado 56 días desde el inicio de las negociaciones tras el paro del 18 días de junio pasado. Solamente hay un acta firmada en una de las 10 mesas y este viernes se prevé cerrar 4 de ellas. Esta semana es crucial. Este 6 de septiembre, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, reafirmó que este viernes se conocerán no solo los acuerdos alcanzados, sino también las mesas en las que no hay avance. Ahora están abiertas 4 de las 10 mesas acordadas. Focalización del subsidio a los combustibles, control de precios, fomento productivo y recursos naturales. El Ministerio de Gobierno ha dicho que mañana se revisarán los acuerdos y el acta se firmará el día viernes. Una vez cerradas, se abrirán las otras 5 mesas: derechos, salud, educación, seguridad y empleo. La primera se instalará el 12 al 19 de septiembre. Hay al menos 4 escenarios que se perfilan. El primero es el de este viernes. Cierran mesas sin acuerdos concretos, como por ejemplo el de la focalización. Ecuador subsidia combustibles fósiles desde hace más de 40 años. Solo en este 2022 se gastarán más de $3.000 millones en esta subvención.
según Javier Orellana, ex viceministro de Producción. Beneficia a las personas con más recursos. El segundo tiene que ver con que hasta mañana se logren acuerdos, al menos en las mesas de fomento productivo y recursos naturales. Así, habrían al menos 3 acuerdos firmados. El tercero está relacionado con el anuncio de nuevas movilizaciones. Eso podría impactar en la imagen internacional del país. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se abstiene de tramitar terna de Iván Saquicela. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tratará la terna remitida por Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, para la designación del titular del Consejo de la Judicatura, cargo que ocupará Fausto Murillo de manera subrogada desde el 3 de febrero del 2022. La resolución fue aprobada con los votos de Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del Consejo, y de los vocales Francisco Bravo e Ivette Estupiñán. Argumentaron su decisión hasta que los jueces de la Corte Constitucional emitan la sentencia sobre la demanda interpuesta por Ramiro Román, vocal alterno de María del Carmen Maldonado, expresidenta de la Judicatura, y con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica en la que deben enmarcarse las resoluciones emitidas por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La terna enviada por Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, está integrada por Inés Maritza Romero Esteves, ex fiscal y jueza por más de 15 años, Marco Antonio Tello Sarmiento, que ha prestado sus servicios en la Corte Nacional de Justicia por 13 años, y María Fabiola Gallardo Ramia, ex fiscal, jueza y actualmente presidenta de la Corte de Justicia de Guayas. El Tribunal Contencioso Electoral desbloquea la consulta de Yasunidos 8 años después. La consulta para prohibir la explotación petrolera en el bloque ITT, Ixpingo, Tiputini y Tambococha avanza finalmente 8 años después de que el colectivo Yasunidos recogiera sus firmas. Una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral de este 6 de septiembre del 2022 ordena al Consejo Nacional Electoral que acepte la auditoría independiente a la revisión de firmas y remita el proceso a la Corte Constitucional para que continúe su trámite. La decisión del TCE llega después de una cadena de recursos legales que se desprenden de un informe del 2019, emitido por el Consejo de Participación Transitorio. Este informe determinaba que en el CNE, en 2014, la primera negativa a la consulta de Yasunidos violó los derechos de participación de los ciudadanos que firmaron a favor de la consulta. Con ese informe, Yasunidos buscaba la manera de revivir la iniciativa de consulta popular descartada durante el correísmo. La decisión del TCE dispone que el CNE emita una resolución debidamente motivada en la que otorgue el certificado de legitimación democrática, es decir, el certificado de cumplimiento del número de firmas necesarias para llamar a la consulta popular. El tema entonces deberá pasar al análisis del CNE para que éste, a su vez, remita a la Corte Constitucional. Esta deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta y dar el visto bueno para la consulta popular. Entrevista del día. La mañana de este miércoles en Radio Sucesos, Daniel Pontón, profesor de la Escuela de Seguridad y Defensa de la IAEN, habló sobre la propuesta de Cynthia Viteri de entregar una isla para construir la cárcel. Vamos a hablar acerca de esta propuesta porque la alcaldesa Cynthia Viteri analiza proponer al gobierno la entrega en concesión de una de las islas deshabitadas de Guayaquil para que se construya allí una cárcel, así es, una cárcel. La alcaldesa Viteri propone al gobierno darle en concesión una isla y sacar la cárcel de Guayaquil, que está en la vía Daule del perímetro urbano. Al trasladar, dijo, la cárcel de una de las islas, sacas la comunicación porque no hay señal, no hay una forma de salir y además hay muchas empresas internacionales que se harían cargo. Así dijo Viteri en una entrevista que dio para una radio.
El pronunciamiento se dio luego de los últimos enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral el pasado viernes 2 de septiembre, donde 2 personas privadas de libertad y un agente penitenciario resultaron heridos. La policía realizó requisa de los pabellones 3 y 4, donde se dieron los enfrentamientos, e incantó explosivos y más de 3.300 municiones. Viteri mencionó nuevamente como ejemplo la política de seguridad que está implementando el gobierno de El Salvador. Cuando dice, ves que alguien está haciendo bien las cosas, cópialo, aseguró, aunque bueno, eso que está haciendo Bukele también ha sido cuestionado por los derechos humanos. La alcaldesa dijo que un grupo de israelitas estuvo en Guayaquil para crear un plan de seguridad que le entregarían al gobierno en los próximos días. ¿Cómo se ve esta propuesta? Y bueno, eso le pregunto a don Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, sobre esta propuesta populista viable. ¿Qué nos dice Daniel? Bienvenido. Hola Verónica, un saludo a la audiencia, un gusto estar aquí. Para registro soy ya no decano, soy profesor, bueno, pero en todo caso sigo en la línea. Corregimos, profesor del IAEN. A ver, es un anuncio, es una idea realmente lo que lanzó la alcaldesa. Habría que precisar a través de un diálogo mayores detalles de esa propuesta. Es parte de las competencias de los gobiernos locales, según he visto la normativa, hacerse cargo de una razón de, digamos, hacerse cargo de la administración de los sistemas penitenciarios en general, de la gestión. Y dentro de eso también está la posibilidad de construcción de nuevos centros penitenciarios que estén acordes a los estándares de seguridad más adecuados. Yo parto que la situación de la seguridad del país ha cambiado, así es mucho más compleja y se requieren medidas muy distintas a las que se tenía pensada. Yo siempre he sido crítico con que en Guayaquil tenemos un complejo penitenciario, porque no solo es la penitenciaría, estamos hablando de 3, 4 cárceles que funcionan ahí con cerca de 15.000 personas. No sé si sigue sido ese número, pero más o menos se hablaba de ese número hace un año. Y que desde ahí se conoce, no sé si no es de ahora, se conoce mucho tiempo atrás, que se dan las órdenes para todo tipo de actividades ilícitas que suceden en Guayaquil y en muchas partes del país. Es más, bajo esa dinámica, poner una cárcel en una isla, para efectos de decir que como está separado el territorio, no hay acceso a tecnología, a señales celular, me parece que es ingenuo, por no decirlo más, porque dado el nivel de permisividad que tiene el sistema penitenciario y el nivel de, perdón la palabra, de pelote que hay, ¿sí? Posiblemente plata no les va a faltar, posiblemente lo hagan a través de teléfonos satelitales y listo, ¿sí? O sea, a ese nivel vamos, ¿no? La tecnología existe y la pregunta es, ¿por qué el Estado no ha podido? Si saben que ahí se dan las órdenes, ¿por qué no hacen hay unas labores de interceptar llamadas, pinchar llamadas, para decir el CIE se está dedicando a otras cosas, pinchar en otros lugares y no ahí? Y por último, suprimir la señal, ¿no? Inhibidores de señales, que no creo que sea tan complejo. Ahora, es cierto, yo lo he dicho en muchos lugares, que yo no creo que ese complejo penitenciario que tiene Guayaquil, que en su momento pudo haber sido un lugar periférico, alejado de la ciudad, pero ahorita ya es parte del entorno urbano, esté ahí. Eso tiene dinámicas muy complejas, tanto para la seguridad de la zona, para la seguridad de las personas, de los familiares, etc. Hay una dinámica compleja, es un ecosistema que es muy complejo de diseñar. Y es más, yo no sé si se respeten estándares mínimos de seguridad. La Ley de Seguridad Pública del Estado habla de las zonas de seguridad, que es una competencia del COSEPE, determinarlas a través de una recomendación de lo que es entonces el Ministerio Coordinador de Seguridad, ahorita tiene la Secretaría de Seguridad Pública, para que esas zonas se genere una zona de exclusión con estándares de seguridad muy bien mantenidos, para que el entorno urbano no se compenetre con lo que es la parte penitenciaria. Ya hemos tenido detonaciones, balas que se han perdido y han ido a parar, por ejemplo, a casas, a hogares. Eso es terrible. Por lo tanto, debe salir de ahí. Yo creo que esas cárceles, por lo menos la penitenciaria Litoral, es un antro que debe salir de ese lugar, ¿no? Lastimosamente en el Ecuador no es un país grande, no tenemos sitios
tan alejados. Bueno, en Perú tiene una cárcel de máxima seguridad en un páramo, ¿no? Bueno, estoy seguro que lo hagan. Pero eventualmente el gran problema que se tiene en ese momento es que nadie quiere una cárcel en su territorio. Eso es un hecho cierto. O sea, yo le digo que va a poner una cárcel en, qué sé yo, en Nobol, tendrá la población Nobol levantada y protestando. O sea, no es una decisión fácil. Este tema de la isla puede ser sugerente, pero el problema de las islas es que la cárcel no solamente es poner una cárcel, poner las paredes y una mazmorra, llevar comida, todos los servicios. No, y aparte eso tiene que generar infraestructura urbana, pues, porque tiene que tener agua potable. El gran problema que tiene es la penitenciaría en la cárcel de la Tacún, que no hay agua. Esto ahorita es un problema. Sin ser una isla ya tiene problemas. Claro, ahí tenían problemas en una isla mucho más. Tiene que construir el sistema de agua potable, luz eléctrica y todos los servicios básicos que necesita para construir una casa. Por eso se trata de tirarles unos muros y unas mazmorras para que vivan ahí. Si eso está pensando la señora alcaldesa, está más perdida que perdón. Sí. Por su lado, Fernando Santos, ex ministro de Energía y Minas, habló sobre las mesas de diálogo, acuerdo de moratoria de 1 año para 15 pozos petroleros. Escuchemos lo que dijo en Radio Sucesos. Los indígenas acordaron ayer en la tarde, en estas mesas de negociaciones de diálogos, fijar una moratoria de 12 meses en 15 bloques petroleros. Así es, la jornada de negociaciones en esta mesa técnica de energía y recursos naturales que se llevó a cabo en la tarde de ayer terminó con algunos consensos entre el gobierno y las organizaciones sociales que impulsan este entendimiento después del paro. Uno de estos acuerdos tiene que ver con establecer una moratoria de 12 meses en 15 bloques petroleros que se encuentran en la parte sur del país. Son bloques donde no se ha hecho ninguna exploración petrolera. Así anunció el ministro de Energía y Minas, Javier Vera, tras finalizar esta reunión. Esta moratoria temporal permanecerá hasta que esté lista la ley de consulta previa, la cual se trabajará junto con las comunidades indígenas. Así mencionó el ministro. Y según información proporcionada por el Ministerio de Gobierno, también se garantiza que no exista ampliación de los polígonos de las áreas de los bloques 14, 17, 61, 12, 16, 31 y 43. Otros consensos alcanzados con las organizaciones sociales de indígenas es en el sector minero. El ministro Vera explicó que no se otorgará ningún proyecto minero hasta que esté lista una normativa de la consulta previa. Además indicó que la realización del catastro minero continúa. Y bueno, moratoria de 12 meses en 15 bloques petroleros. De esto cuando, bueno, el precio del petróleo en realidad está subiendo, el precio del crudo se ha disparado, mientras, bueno, el Ecuador en realidad no ha logrado aprovechar la bonanza de estos precios. La producción petrolera de nuestro país se ha ubicado en un valor menor, este 4 de septiembre en 491.933 barriles diarios, cuando a mediados del 2021 estaba en 497.230 barriles. Ahora con la noticia, pues, de esta moratoria que se ha acordado desde las mesas de negociaciones con los indígenas. Todo ello vamos a analizarlo con don Fernando Santos Albite, ex ministro de Energía y Minas, experto en estos temas de petróleo. Gracias, don Fernando, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, desde su perspectiva, ¿qué podemos analizar sobre lo que está sucediendo en nuestro país? Por un lado, pues el gobierno y los indígenas acuerdan fijar esta moratoria de 12 meses en 15 bloques petroleros. Por otro, el precio del crudo se dispara en estos últimos días, pero el Ecuador no logra aprovechar esta bonanza de los precios. Bienvenido y bueno, le escuchamos. ¿Cuál es su criterio, don Fernando? Muy buenos días, gracias por invitarme. Primero, las buenas noticias. Me parece saludable esta moratoria. ¿Por qué? Porque durante 50 años que estamos produciendo y exportando petróleo de la Amazonía, no se ha tomado en cuenta debidamente a las comunidades amazónicas de la zona. Ellas no se han beneficiado del petróleo. Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato han progresado, Lago Agrio, El Coca, del Tena, son cantones con una extrema pobreza, entre los más pobres del país. Así es que, y encima el medio ambiente se ha deteriorado.
Así es que las comunidades han venido presionando que se les dé una mejor participación y que se les comunique cuando se va a dar una concesión. Ha habido una ley de consulta interna que la burocracia se reía de ella, iban los burócratas a la zona, no les escuchaban, hacían una pantomima de consulta y se hacía lo que quería la burocracia. Que se dé un año para que se dicte esta ley de consulta previa, que sea sincera, que se les diga a las comunidades, ustedes se van a beneficiar en tanto y va a haber estas molestias. ¿Están de acuerdo, sí o no? Me parece saludable y positivo. Ahora las malas noticias, ¿verdad? Como usted muy bien lo anota, el precio del petróleo ha estado altísimo, llegó a $120 el barril del WTI, el crudo ecuatoriano en junio se vendió en $100 el barril, es un precio extraordinario, cuesta $25-30 producir un barril, hay una gran utilidad. El gobierno ofreció duplicar la producción de los 500,000 barriles por día que tomó en tiempo del presidente Moreno, llevar a 1 millón de barriles por día. Con esto solucionábamos los problemas de deuda, de déficit, ya. No lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. ¿Por qué la pregunta? Porque para ello se necesita inversión extranjera. Petroecuador no tiene la tecnología ni el dinero. La tecnología de Petroecuador de los años 70 que heredó de la Texaco y plata no hay. El Estado tiene primero que darle a las medicinas, al seguro social, a la educación antes de Petroecuador. Para eso se esperaba inversión extranjera en tecnología de punta y capital. No va a venir porque no van a haber áreas disponibles, porque está ahí la moratoria que se acaba de aprobar. Un año significa, hasta digo usted, en términos ecuatorianos, fines del 2023. De ahí recién se abrirán los bloques. Ya se acabó el gobierno. Entonces, lamentablemente, este gobierno no verá un barril más de producción. Está sembrando, seamos sinceros, para que en el futuro las relaciones compañía, Estado y comunidades sean más armoniosas, pero renuncia totalmente al incremento de la producción y a nuevos ingresos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. El señor Saquicela hizo un operativo realmente insolente. Clausurar la sesión para dejar un espacio de negociación para conseguir los votos. Pero qué equivocación, qué burdo. Decir, yo en el caso de ellos, yo cambiaría el voto con tal de conseguir el objetivo y me puede ir bien. Pero es que es así, pues. Presupone que la gente es tarifable y que los 5 pueden virarse. ¿A cambio de qué? Pero eso supone el señor Saquicela. Caso contrario, no habría clausurado la sesión en forma abrupta. Abrupta. ¿Qué hace un presidente de una asamblea? Sensato, decente, pulcro, que esté al nivel de lo que significa representar a una de las funciones del Estado. Cuidado se les ocurra seguir diciendo primer poder del Estado. ¿Quién les dijo? ¿Dónde está escrito? No son el primer poder del Estado. Es horizontal, las funciones del Estado. Porque las constituciones últimas, hasta la del 98, lo definieron como funciones del Estado. Son poderes del Estado. Pero bueno, los propios legisladores aludidos por el señor Saquicela deben tener, como se dice en la esquina, la sangre en el ojo de que los está indiciando como tarifables. Pues que es increíble, pero además
no hay mucha neurona por ahí. 2 y peleadas. Más bien, la izquierda democrática, estos disidentes tienen la opción de reclamarles porque los cuentearon, les mintieron que tenían los votos. Así como a Saquicela le mintieron que tenía los votos porque en la mañana estaba como componedor, al mediodía como mediador y en la tarde como traidor. Bueno, así lo han ubicado, ¿no? Se me vino a la mente la Esfinge, en la época de Edipo, ese drama relatado por Sófocles. Pero bueno, volviendo al tema, más bien digo, los de izquierda democrática, viendo que les mintieron, pueden, por ejemplo, pues la señora Guamaní nos debe una explicación, porque es bueno saber, ¿no? No una explicación, debería contarnos por qué votó aliada de los correístas y los de las 6 que la votaron de la vicepresidencia de la Asamblea, que no debían hacerlo. No, eso fue absolutamente burdo. Pero ¿cómo es que ella o se equivocó al momento de pulsar la tecla? Porque ha ocurrido, pues. Pero este operativo no les sirvió y no les va a servir. Solo quiero cambiar de tema por unos segundos a propósito de lo ocurrido en Chile. Debería el señor Boric fundar el Ministerio de la Disculpa Pública. ¿Por qué? Porque ahí debería tramitarse toda una disculpa pública, pero genuflexos, si se quiere, por haber creído que el pueblo de Chile es una caterva de idiotas. No, pues, de ninguna manera. Vivieron a Allende, pues, vivieron a Pinochet, pues. Entonces ya saben lo que no le conviene a ese país. Pretender por la vía y por el aparataje de una nueva constitución, pretender, digo, al pueblo chileno meterle, ¿no?, una constitución castrochavista y comunista, no lo iban a lograr jamás. Ahora Boric tiene problemas. Pero solo él sabrá cómo sale. Y quien sabe en ese ministerio, el primer discurso de disculpa pública sea de él mismo. Un gusto haber estado con ustedes. Global Hoy con Alan Carney. El uso de la energía como arma y factor en la gran estrategia está presente desde hace más de 100 años en la historia. Se podría afirmar que desde el momento en que la tracción animal fue sustituida por la mecánica, los combustibles que se utilizaron para producir la energía para mover vehículos terrestres o navales adquirieron un valor estratégico que fue creciendo en una relación directamente proporcional al de vehículos, barcos y plantas eléctricas. En una etapa temprana, el más importante combustible sería el carbón, utilizado para alimentar las calderas para la producción de vapor. Más adelante, la mayor concentración energética del petróleo y sus derivados propició el invento del motor de explosión que paulatinamente desplazó al de vapor. Para la Primera Guerra Mundial, iniciada hace poco más de un siglo, el lento cambio hacia la motorización de la guerra se tornó incontenible con el desarrollo de los 4 tipos de armas que serán las dominantes durante el resto del siglo XX y parte del actual en la guerra convencional: el tanque, el avión, las flotas de superficie y submarinas y la infantería motorizada. De hecho, ya durante la Primera Guerra, consideraciones estratégicas que se referían al control de la producción de petróleo en Oriente Medio fueron decisivas al fijar como objetivo prioritario ese control, especialmente para la Gran Bretaña. Durante la Segunda Guerra Mundial, las limitaciones de suministro petrolero propio del Tercer Reich y de sus aliados Italia y Japón
sería una debilidad nunca superada, explotada por los aliados, ya que Estados Unidos y la Unión Soviética, decisivos para la victoria, eran autosuficientes en este campo. Y en buena medida, Gran Bretaña lo era también por su presencia en Arabia Saudita e Irak y su capacidad naval para transportar el combustible. Para el Reich, la necesidad de petróleo influyó en decisiones militares arriesgadas, como su ofensiva en el sur de la Unión Soviética hacia el Cáucaso, que finalmente llevó al desastre de Stalingrado, así como la campaña de África del Norte, buscando atacar el suministro británico a través del Canal de Suez. La dispersión de fuerzas que estas acciones produjeron significaron las más importantes derrotas para Alemania, de las cuales nunca se recuperaría. Para Japón, la necesidad del petróleo de Indonesia fue también factor decisivo para su ataque hacia el sur, ante la posibilidad de un corte en el suministro de petróleo, incluso de un bloqueo por parte de Estados Unidos, lo que habría paralizado al país. Tras la Segunda Guerra, la necesidad de combustible creció exponencialmente con el aumento del parque automotor mundial, además de la demanda para generación eléctrica desde plantas térmicas, sea de carbón o petróleo. El precio del petróleo se convertirá, a partir de la década de los 70 del siglo pasado, en un factor importante para las fluctuaciones en la economía mundial, a raíz del embargo árabe a Europa y en general al mundo desarrollado, como arma de presión para que esos países dejaran de apoyar a Israel durante la guerra del Yom Kippur en 1973. La formación de un cártel de productores petroleros, la OPEP, fue fundamental al agrupar bajo una política más o menos común la fijación de los precios del crudo en el mercado mundial. El impacto que tuvo ese primer embargo dejó muy en claro la vulnerabilidad energética que el mundo desarrollado sufría, dada su voracidad por los hidrocarburos de los que carecía. En 6 meses se cuadruplicó el precio del petróleo, lo que desencadenó un proceso inflacionario global, generando desempleo e insatisfacción social, sobre todo en Europa. Algunos de los objetivos del embargo se alcanzaron, como la retirada de Israel del Sinaí ocupado y la firma de un armisticio cuando la superioridad militar de Israel en los altos del Golán y sobre el canal de Suez era absoluta. Esta retrospectiva nos permite comprender lo que hoy sucede entre la Unión Europea y Rusia. Europa, al parecer, no logra aprender de sus errores y a la vuelta de 50 años es nuevamente un rehén de su principal proveedor de energía, Rusia. Putin ha jugado hábilmente la carta que tan ingenuamente le ha proporcionado Europa y en particular Alemania, para chantajear a la Unión Europea con la amenaza del corte del suministro de gas, del que en buena medida dependen para la calefacción y la generación eléctrica. La asombrosa miopía europea respecto de su dependencia estratégica y vulnerabilidad de los hidrocarburos rusos los llevó incluso al cierre, sin ninguna alternativa realista para su reemplazo, de reactores nucleares en plena operación que le daban alguna medida de control en sus necesidades energéticas. Poco a poco, midiendo muy bien cuánto y cuándo, Putin ha ido cerrando el grifo del gas para que su efecto sea más devastador con la aproximación del invierno. Su apuesta es clara: que la insatisfacción social genere en Europa una presión sobre sus gobiernos para que el apoyo a Ucrania en su resistencia a la agresión rusa se detenga. Durante estos últimos meses en la primavera y verano, cuando las necesidades son menores,
Rusia disminuyó su provisión de gas arguyendo problemas técnicos de mantenimiento de los gasoductos. Ahora se quitó la máscara. La exigencia rusa para reanudar el bombeo del gas es el levantamiento de las sanciones que se le impusieron a Rusia por su agresión a Ucrania. Es decir, exige su impunidad y los medios tecnológicos y económicos para completar su operación especial y apoderarse de Ucrania o transformarla en un títere al estilo de Bielorrusia. Putin sabe que en Europa, a diferencia de Rusia, la opinión pública tiene peso e importancia por los valores liberales en los que se funda: democracia, derechos humanos, respeto a la ley. Ningún gobierno europeo, a diferencia del ruso, puede enviar a sus ciudadanos desafectos a un gulag para mantenerlos encerrados por décadas, ni se dedica a envenenar a sus críticos. Es con esa mala fe con la que hoy le toca lidiar a la Unión Europea. Los corifeos afines a Putin, los neofascistas de Salvini y de Le Pen, ya levantan las banderas de la rendición, de la claudicación de los valores de la democracia y la libertad. Son los modernos Chamberlain y Daladier que no dudaron en sacrificar Checoslovaquia a los apetitos de otro tirano que al año de la vergonzosa entrega se lanzaría a conquistar Europa, provocando el cataclismo de la Segunda Guerra Mundial. Ya Europa cayó y miró para otro lado cuando Putin inició su práctica de desmembración de países en Georgia en 2008. Ya dejó pasar con unas tibias medidas la anexión de Crimea en 2014. Pese a todas las llamadas de atención, fue incrementando su dependencia del gas ruso, poniéndose en manos de quien había mostrado ya sus artes y ambiciones. Como que es tiempo para que la Unión Europea demuestre una dignidad que 70 años de paz parecen haber minado gravemente. Muchas gracias. Editorial. El no de Chile, artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Gracias a la madurez de muchos de sus dirigentes políticos, ya sea de izquierda o derecha, empresarios, intelectuales y líderes sociales, la ciudadanía chilena supo diferenciar entre lo que es un proceso político y un proceso constitucional. La diferencia no es tan sencilla como parece, en particular porque hay una fuerte corriente ideológica que cuestiona que ella exista y propugna más bien una visión que considera las constituciones como un simple apéndice de los procesos y conflictos que ocurren en el plano de la política. Los constituyentes chilenos cayeron en ese error. Vieron a la nueva constitución como un simple trofeo electoral, como el precio que imponían los vencedores a los vencidos, como la condena que tenían que pagar los derrotados luego de una contienda política. Y fue así como plasmaron el texto constitucional, el programa de gobierno de los movimientos que habían ganado esas elecciones. Un programa estatizante que ha fracasado en todo el planeta. No es una coincidencia que el proyecto de los constituyentes chilenos tenía nada menos que 388 artículos, es decir, un documento extremadamente reglamentario, un recetario de políticas públicas completamente sesgadas. Como bien señaló Ricardo Lagos, el respetado político socialista y expresidente chileno, las constituciones en una democracia no deben expresar máximos, sino mínimos. Y es que de esa forma los procesos políticos pueden ir construyendo salidas a los conflictos políticos sin provocar necesariamente una crisis constitucional. Tan embriagados estaban con los sucesivos triunfos electorales, tan convencidos estaban de que iban a refundar a Chile, que se olvidaron la reflexión de politólogos como Adán Przeworski en el sentido de que las constituciones deben ser redactadas pensando en la oposición. En una democracia la oposición de hoy puede ser gobierno mañana, y que como tal, como gobierno legítimo, tiene todo el derecho de implementar políticas diferentes a la de su antecesor, sin que esa preferencia se vea frustrada por el andamiaje constitucional.
Y es que las constituciones así concebidas, es decir, como una camisa de fuerza que imponen políticas públicas específicas, tarde o temprano fracasan. Los chilenos lo que han hecho es adelantarse a ese fracaso. Han evitado que un conflicto que debe resolverse en el plano de lo político contamine el plano constitucional. El error de los constituyentes chilenos es prácticamente el mismo que cometieron los constituyentes ecuatorianos al redactar la Constitución de Montecristi, que a su vez fue copia del modelo venezolano. La diferencia es que en nuestro país no hubo la suficiente madurez para evitar que ese proyecto sea aprobado en el referéndum de 2008. Los partidos responsables de llevar al Ecuador a la debacle que abrió paso a Correa y que son hoy sus más fervientes aliados, habían perdido toda legitimidad por la forma como gobernaron y corrompieron a nuestras instituciones. Lo estamos viviendo hoy con el esfuerzo que hacen por entregarle la función judicial a esa mafia. El presidente Boric ha reaccionado positivamente. La centroderecha había ya expresado su predisposición para reformar o inclusive elaborar una nueva constitución, pero una constitución en la que quepan todos los chilenos y no solo algunos. Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Chile y Boric vuelven a la realidad. José Hernández, 4 Pelagatos. El rechazo en las urnas del proyecto de constitución en Chile produjo 2 terremotos, uno interno y se traduce en el cambio del mapa político chileno, y otro regional, porque prueba que el afianzamiento de la izquierda extrema en Chile, tan esperada por los promotores del socialismo 21, no se produjo. El presidente Gabriel Boric recogió el mensaje de su derrota en el plebiscito, lo procesó y puso de lado a 2 de las figuras más extremas de su círculo más cercano en el gabinete: Isquia Siches, ministra del Interior, y Giorgio Jackson, secretario de la Presidencia e ideólogo del proceso fracasado. Los 2 amigos íntimos fueron reemplazados por figuras de la izquierda tradicional próximas a Michelle Bachelet, en el mismo orden, Carolina Toa y Analía Uriarte. Nadie sabe si el repliegue de Boric es táctico o estratégico, y de eso habla el nombramiento que hizo como subsecretario del Interior a Nicolás Cataldo, miembro del Partido Comunista. Lo nombró y ante las críticas por la actitud de ese funcionario ante las fuerzas del orden, que borró en su cuenta de Twitter, Boric retrocedió. En ese contexto, el cambio en el gabinete muestra la imposibilidad que tiene de tensar la cuerda. Se entiende, por el contrario, como una movida forzada hacia la sensatez y la moderación. Boric había anunciado cambios en su gabinete en su alocución del domingo, en la cual reconoció el mensaje fuerte y claro enviado por el electorado en la mayor convocatoria electoral que Chile ha tenido en su historia. Ahí concluyó que la constitución propuesta no representaba a todos los chilenos y reconoció que en el nuevo proceso constitucional deben quedar de lado el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto. Hecho inédito, Boric dijo que el nuevo camino constitucional por el cual deberá transitar Chile y cuyo motor será el Congreso no será obstáculo para que el gobierno atienda las urgencias que plantea el país. Un mea culpa disimulado, pues se sabía que el presidente chileno estaba esperando los resultados del plebiscito para perfilar definitivamente su programa de gobierno. Ahora tendrá que ser más mesurado de lo previsto y lidiar con ese 38% del electorado que había radicalizado todo al punto de considerar, como dice el manual del socialismo del siglo XXI, que Chile debía ser refundado, empezando por su constitución. El 62% del electorado ha dicho que no quiere ensayos, extremismos y demostraciones de nihilistas como las producidas en octubre de 2019, cuando turbas enardecidas quemaron cerca de 70 estaciones del metro de Santiago. Chile no basculó entonces en el campo que Maduro, Ortega, Morales y Correa soñaron cuando vieron instalarse a Boric en el Palacio de la Moneda en marzo pasado. Ese bloque de dictadores vieron con estupefacción la registra el carnicero de Caracas como la sociedad chilena, después de votar en un 78% por el cambio de la Constitución, dio marcha atrás en forma acelerada y contundente. La nueva realidad chilena será leída con atención en Colombia, en Perú, Argentina, Brasil e incluso en México. Hay márgenes de maniobra de estos refundadores
cuyos países no han podido ser refundados, que se han estrechado. En Chile, el bodrio de constitución, cocinado por el Frente Amplio, mostró su desfase político con una sociedad que ha sufrido cambios culturales importantes. El electorado no compró promesas mesiánicas, visiones retrógradas que llegaron envueltas en el discurso de la plurinacionalidad y análisis simplistas y maniqueos basados en el odio de clase y el resentimiento social. En definitiva, como escribe Gabriel Saliansnik, profesor de Derecho de la Universidad de Santiago, Chile, con orgullosa rebeldía, se negó a cruzar la fleve frontera que resguarda a las democracias liberales del asedio del autoritarismo. La sociedad chilena se dividió el domingo en un enorme bloque que defiende la democracia y minorías extremistas que promocionan un proyecto autoritario. Ese es un derrotero digno de ser imitado. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. La ONU pide una zona de seguridad en la central nuclear de Zaporilla. El jefe de la ONU ha respaldado los llamamientos del organismo de vigilancia nuclear de la organización para que se establezca una zona de seguridad alrededor de la central nuclear de Zaporilla. La petición se hizo durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad convocada por Rusia para debatir un informe del OIEA sobre la situación en el enclave ucraniano. Las fuerzas rusas y ucranianas deben comprometerse a no realizar ninguna actividad militar hacia el emplazamiento de la central o desde el mismo. La instalación de Zaporilla y sus alrededores no deben ser un objetivo ni una plataforma para operaciones militares. Como segundo paso, debe asegurarse un acuerdo sobre un perímetro desmilitarizado. Tanto Rusia como Ucrania siguen acusándose mutuamente de amenazar la planta. Lamentamos que en su informe sobre la aplicación de las salvaguardias en Ucrania desde abril a septiembre de este año, que ha aparecido literalmente hace un par de horas, no se nombre directamente la fuente de los bombardeos. Mientras controlamos la estación no había amenaza de desastre por radiación. En cuanto llegó Rusia, el peor de los escenarios se hizo inmediatamente posible. La semana pasada, los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica visitaron la central de Zaporilla ocupada por Rusia. Los bombardeos continuaron mientras estaban allí y su responsable, Rafael Grossi, advirtió de un riesgo muy real de desastre nuclear. Aunque el organismo se cuidó de no culpar a ninguna de las partes, indicó que era urgente tomar medidas provisionales para evitar un accidente nuclear causado por una acción militar. Todas las partes implicadas deben acordar la creación de una zona de protección de la seguridad nuclear para evitar más daños. Según la inteligencia de Estados Unidos, Rusia está comprando misiles y artillería a Corea del Norte. Rusia estaría comprando millones de proyectiles de artillería y cohetes de Corea del Norte, según informaciones desclasificadas de la inteligencia estadounidense. Una señal de que las sanciones globales y los controles de exportación que ha impuesto Estados Unidos han restringido severamente las cadenas rusas de suministro y han obligado a Moscú a recurrir a estados parias en busca de pertrechos militares para continuar su guerra en Ucrania. Esta información es relevante para la lucha en el sentido de que, nuevamente, es indicativa de la situación en la que se encuentra Rusia y muestra el hecho de que están tratando de llegar a actores internacionales como Irán y Corea del Norte. No tienen el mejor historial en lo que respecta a la estabilidad internacional. El Pentágono proporcionó pocos detalles como el armamento exacto, el momento o el tamaño del envío, y aún no hay forma de verificar la venta de manera independiente. Sin embargo, la divulgación se produce días después de que Rusia recibiera envíos iniciales de drones fabricados en Irán, algunos de los cuales, según funcionarios estadounidenses, tenían problemas mecánicos. La única razón por la que el Kremlin debería tener que comprar proyectiles de artillería o cohetes de Corea del Norte o de cualquier otra persona es porque Putin no ha querido o no ha podido movilizar la economía rusa para la guerra, ni siquiera en el nivel más básico. Hasta ahora las sanciones económicas no han paralizado a Rusia porque su energía aún es exportada alrededor del mundo
en particular Europa. Esto ha permitido mitigar las consecuencias del aislamiento y financiar su guerra. Sin embargo, a nivel militar, las sanciones han bloqueado eficazmente la capacidad rusa de reconstruir su ejército y comprar tecnología bélica frente a los contraataques ucranianos. Moscú esperaba que China estuviera dispuesta a oponerse a estas sanciones y controles de exportaciones y así abastecer el ejército ruso. Beijing ha comprado petróleo ruso con descuento, esto sí, pero respetando las limitaciones occidentales sin intentar vender equipos y armas a Rusia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Europa se prepara para el invierno y toma medidas para reducir el consumo energético. El gobierno lituano va a presentar un paquete de medidas energéticas que, según la coalición gobernante de centro-derecha, será uno de los más importantes de la Unión Europea en relación a su PIB. Habla la primera ministra Ingrida Simonite. El presupuesto tendrá que estar cerca o por encima de los 1.000 millones de euros y esto está relacionado solo con los precios de los recursos energéticos. Las medidas de apoyo a los ingresos también estarán previstas, por supuesto, en el presupuesto, dice. O sea, en 2023 el 2% del PIB lituano se destinará a compensar a los consumidores a medidas de fomento de los ingresos y ayuda a las empresas. Además de limitar los precios del gas y de la electricidad, el plan impone limitar la calefacción de los edificios públicos a 19 grados y del aire acondicionado a 27 grados, así como el teletrabajo los viernes y los lunes y el fomento de inversiones en energía renovable. En Francia, la subida de los precios de la energía ha obligado a cerrar piscinas públicas. Según el director de una piscina, los costes energéticos han pasado de 600 millones de euros a 1,6 millones. También se está estudiando la posibilidad de reducir el número de trenes para ahorrar energía este invierno, lo que significa que los que circulen irán llenos. Y los alcaldes franceses valoran dónde pueden apagar el alumbrado público después de medianoche sin comprometer la seguridad ciudadana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.